Cloto, Láquesis y Atropos. El nacimiento, la vida y la muerte de cada persona eran representados como un hilo que las moiras se encargaban de hilvanar en el manto de la existencia. Cloto, la hilandera, encargada de tomar del ovillo de lana la punta del hilo que daría nacimiento a la vida del hombre. Láquesis, la que echa la suerte, con una vara medía el hilo y entremezclaba hilos de oro e hilos de lana negra que representaban los momentos dichosos y los tristes de cada persona. Y Atropos, la anciana inexorable, quien con su tijera era la encargada de cortar el hilo y dar así muerte. El destino para los griegos era algo ineludible y estaba fijado de antemano. Sófocles, que nació en el año 496 en Colono y falleció en Atenas en el 406, compuso la tragedia más célebre de la historia de la humanidad, Edipo Rey. Una vez más, una tragedia tiene lugar en Tebas, donde una peste se ha desatado sobre la ciudad y el pueblo está muriendo. En su desesperación, los ciudadanos acuden al palacio para pedir la intervención de Edipo, el rey de la ciudad. A fin de encontrar un remedio a sus males, Edipo solicita la ayuda de Creonte, hermano de su esposa, la reina Yocasta. Tras consultar el oráculo de Delfos, Creonte le informa que la peste es el castigo de los dioses por el asesinato de Layo, el antiguo rey de Tebas y difunto esposo de Yocasta, a quien Edipo no llegó a conocer. Y dice que hasta no encontrar al asesino de Layo, la peste seguirá azotando a la ciudad. Edipo entonces jura que encontrará al asesino y que lo va a desterrar. El coro, que representa al pueblo de Tebas, sugiere que Edipo consulte al adivino Tiresias, al profeta ciego, a lo cual Edipo accede. Cuando llega Tiresias, se niega a responder a las preguntas de Edipo, ya que le asegura que no querrá saber las respuestas. Tras una fuerte discusión y amenazas de Edipo, Tiresias se ve obligado a decirle que el asesino es el mismo Edipo y que está casado con su propia madre. Edipo, que se tiene por hijo de Pólibo, el rey de Corinto, y Mériba, de Doria, concluye entonces que Creonte, su cuñado, se ha confabulado con el adivino Tiresias para destronarlo. Creonte y Edipo discuten, incluso llega a acusarlo de traición, hasta que aparece en escena su esposa Yocasta, quien lo tranquiliza diciéndole que ella tiene pruebas de que no hay verdad en los oráculos. Le cuenta que hace mucho tiempo un oráculo le dijo a Layo, siendo rey y estando casado con Yocasta, que su propio hijo lo mataría. Por esta razón, Layo ató al recién nacido de los tobillos y lo abandonó en un monte. Y que según sabía toda la ciudad, Layo fue asesinado por unos bandidos en la intersección de 3 caminos, y no por su propio hijo. Y esto representa la prueba de que el oráculo estaba equivocado. Edipo, absolutamente turbado por lo que narra su esposa, le pregunta en qué intersección fue asesinado. Edipo queda atónito ante la explicación de su esposa. Recuerda entonces que cuando era joven, durante una fiesta en Corinto, su ciudad natal, un hombre embriagado le dijo que no era hijo de Pólibo, y si bien sus padres dijeron que era una injuria, como a la difamación le caló hondo, viajó a Delfos, donde recibió una profecía según la cual Edipo mataría a su padre y se casaría con su madre. Por esta razón, huyó de su ciudad a Corinto para evitar su suerte. Y que huyendo de la ciudad, a raíz de una ofensa que recibió, mató a 2 personas en el cruce de 3 caminos, pero lo hizo solo y no en grupo. Le pide entonces a Yocasta que describa a Layo. La descripción de Yocasta coincide con lo que él recuerda. De todas formas, Yocasta le dice que el único testigo ocular de la muerte de Layo es un servidor que logró escapar y que luego de que falleciera el rey pidió retirarse para hacer vida de pastor. Y juró que fueron 5 los ladrones que mataron al rey. Edipo entonces
convoca a este testigo. Mientras esperan a que el hombre llegue, Yocasta le pregunta a Edipo por qué parece tan turbado. Edipo le cuenta la historia de su pasado. De repente, llega un mensajero de la ciudad de Corinto y anuncia que Pólibo, el rey de Corinto, padre de Edipo, ha muerto de vejez en su lecho. Yocasta entonces lo tranquiliza aún más, diciéndole de que no hay razones para temer, ya que el oráculo no se ha cumplido. El mensajero le dice que debe ir a la ciudad a asumir el gobierno, pero Edipo teme aún por su madre, la viuda de Pólibo, ya que el oráculo decía que se casaría con su madre. El mensajero entonces le contesta que no debe temer el oráculo, porque Pólibo lo llamaba hijo, pero en realidad no era de su linaje, sino que Pólibo recibió a Edipo siendo una criatura de las manos del propio mensajero, quien lo encontró a las faldas del monte Citerón, y que le salvó la vida, ya que tenía los tobillos perforados. Las heridas en los tobillos de Edipo son un signo inequívoco. Edipo entra en un estado de confusión total. Mientras Edipo interroga al mensajero, éste le cuenta que en realidad recibió a la criatura de manos de un servidor del rey Layo. La reina Yocasta, tras oír el relato, ha comprendido todo el profundo misterio y, desesperada, le ruega a Edipo que por favor deje de hacer preguntas. Pero él se niega y ella corre a meterse en el palacio. Edipo pregunta al coro si alguien conoce quién era este hombre o dónde podría estar ahora. Le responde que es el mismo pastor que fue testigo del crimen de Delayo, a quien Edipo ya había mandado buscar. En eso llega el pastor que había mandado llamar, a quien el mensajero reconoce como el hombre que tantos años atrás le entregó a Edipo siendo bebé. El pastor al principio niega que haya sido él, pero tras ser interrogado, confiesa y cuenta que fue Yocasta quien le entregó a su hijo para que no se cumpliera el oráculo, pero que él se apiadó de la criatura y se la entregó al mensajero que estaba en su presencia. Edipo cae en la cuenta de que mató a su padre Layo y se acostó con su madre Yocasta, quien lo había entregado para darle muerte. En un ataque de ira, toma una espada y entra al palacio para dar muerte a su madre, a quien encuentra ahorcada del techo. Enloquecido por la vergüenza, toma los broches de su túnica, los cuales introduce en la cuenca de sus ojos y se los arranca, para no reconocer a sus padres en el Hades. Sale del palacio sin ojos, sangrando, y pide ser desterrado. El coro finaliza la obra aclamando que nadie debe considerarse feliz hasta el último día de su vida. En capítulos anteriores ya habíamos visto que cuando Acrisio recibe la profecía de que su nieto lo mataría, encierra a su hija, pero no puede evitar que Zeus la fecunde, y tras enterarse de que estaba embarazada, la lanza en una caja al mar. Su hija sobrevive, el niño crece, y disputando una olimpiada, en la prueba del lanzamiento del disco, un golpe de viento desvía el disco e involuntariamente mata a Acrisio, su abuelo. El dios Cronos, el titán Cronos, fue advertido que sería derrocado por uno de sus hijos. Por esta razón se comía a sus hijos a medida que nacían, pero no pudo evitar que Zeus naciera y desde su estómago iniciara una revuelta. Tanto para hombres como para dioses, el destino era algo inevitable. En las Termópilas, unos 7.000 hoplitas se enfrentaban a más de 250.000 soldados persas. La alianza griega buscaba bloquear el avance del ejército persa en el paso de las Termópilas y simultáneamente inmovilizar a la armada enemiga en el estrecho de Artemisio. A toda costa había que evitar que el ejército persa se internara dentro de Grecia. De esta forma no tendrían necesidad de buscar una batalla decisiva y podrían simplemente permanecer a la defensiva. En principio, la estrategia no tenía que ser suicida. Por su parte, los persas
se enfrentaban al problema de aprovisionamiento de un ejército tan grande, lo que significaba que no podían permanecer en un mismo lugar durante mucho tiempo. Se veían obligados a avanzar o retirarse del lugar. Los griegos despacharon una fuerza naval, al mando de Euríbades de Esparta, compuesta por 271 trirremes, casi 200 de los cuales eran atenienses, para que aguardasen la llegada de los persas cerca del estrecho. En términos de estrategia, la misión de los aliados era sencilla. La flota debía proteger el flanco del ejército que se encontraba en las Termópilas. Las sinuosas costas del Egeo, repleta de archipiélagos, islas e islotes, impedían conocer a la distancia la posición del enemigo. Las flotas entonces enviaban avanzadillas por distintas vías para ubicar al enemigo. Frente a las costas de Magnesia, la flota persa fue sorprendida por una tormenta huracanada que duró 2 días y envió sus barcos hacia las costas rocosas, destruyendo la tercera parte de la flota. Como diría Esquilo, la propia tierra parece luchar por los griegos. Pero pese a que la flota persa había sido claramente disminuida por la tormenta, aún superaban en número a los aliados en una proporción cercana de 3 contra 1. Cerca del cabo Artemiso, una fogata en la costa fue la señal para los griegos que se acercaba a la flota persa. Durante la noche, un barco jonio se pasó al bando aliado y les informó de la estrategia persa. En tierra, Leónidas defendía la muralla del estrecho de las Termópilas. Pero el estrecho no era infranqueable, sino que existía un sendero sinuoso que atravesaba la cima de la montaña y rodeaba la posición. Leónidas entonces envió a 1000 soldados fosilios para que protegieran el pasaje en caso de que el enemigo lo descubriera. A su llegada a las Termópilas, los persas enviaron un explorador a caballo para reconocer la zona. El explorador reportó a Jerjes el diminuto tamaño del ejército griego y que había unos hombres delante del muro que estaban realizando ejercicios de relajación y peinándose los largos cabellos. Jerjes consideró el informe digno de risa y llamó a Demarato, quien le dijo que esos eran los espartanos, que estaban preparándose para la batalla y que era su costumbre cuando estaban a punto de arriesgar sus vidas. Jerjes envió un emisario para negociar con Leónidas. Les ofreció el título de amigos del pueblo persa, indicándoles que serían asentados en tierras más fértiles de las que ocupaban en este momento. Cuando Leónidas rechazó los términos, el embajador le volvió a solicitar que depusiera las armas, a lo que Leónidas respondió con la famosa frase: «Ven y tómalas tú mismo». Jerjes retrasó el ataque durante 4 días, pensando que en cualquier momento los aliados se dispersarían ante la abrumadora diferencia numérica entre los ejércitos, hasta que finalmente se decidió por avanzar. Primero envió a los medos, con instrucciones de capturarlos y llevarlos ante él. Estos contingentes lanzaron un ataque frontal contra la posición griega, que se había situado con los espartanos delante de la muralla. Sin embargo, estas tropas de infantería ligera numerosas no eran rival frente a la infantería pesada griega, fuertemente armada. Según Heródoto, los griegos mataron a tantos persas que se dice que Jerjes se levantó del asiento desde el que observaba la batalla hasta en 3 ocasiones. El rey persas entonces decidió enviar a sus mejores tropas en un segundo asalto ese mismo día. Un cuerpo de soldados de élite formado por 10.000 hombres, conocidos como los Inmortales. Recibían su nombre debido a que cada vez que sufrían una baja, el cuerpo era inmediatamente reemplazado por otro, de forma tal que nunca bajaban de los 10.000. Los Inmortales no lograron mejores resultados. Los espartanos hicieron alardes de destreza militar en varias oportunidades. Por ejemplo, fingiendo en algunas oportunidades una retirada, y cuando el enemigo en su persecución rompía filas, los espartanos se daban la vuelta y hacían estragos entre los desorganizados persas. Al día siguiente,
Jerjes envió de nuevo a su infantería para atacar, suponiendo que sus enemigos, siendo tan pocos, estaban ya incapacitados por las heridas recibidas. Sin embargo, los persas no lograron ningún progreso. Y el rey persa finalmente detuvo el asalto y se retiró a su campamento totalmente perplejo. Mientras el rey persa estaba valorando qué hacer, recibió la visita de un traidor griego de Tesalia llamado Efialtes, quien actuó motivado por el deseo de una recompensa, y le informó de la existencia del paso montañoso que rodeaba las Termópilas, ofreciéndose guiarles. Los focidios, que se encontraban vigilando el paso montañoso, fueron sorprendidos y superados ampliamente en número, y se retiraron a una colina próxima para preparar su defensa, asumiendo que los persas habían venido a atacarlos. Pero los persas, que no querían retrasarse, continuaron su camino para rodear al ejército aliado que estaba ubicado en la llanura. Un mensajero llegó hasta el campamento aliado y le comunicó que los persas habían descubierto el paso y se dirigían hacia allí. Leónidas sabía que si eran rodeados serían aniquilados, por lo que ya no tenía ningún sentido ofrecer resistencia. Ahora, si todas las tropas griegas se batían en retirada al mismo tiempo, la caballería persa les daría caza, una vez que llegan a campo abierto. Sabiendo entonces que no quedaba otra alternativa que retirarse o morir en combate, cuentan que Leónidas se retiró a reflexionar. Cuando los persas comenzaron la invasión, los espartanos pidieron oráculo a la pitonisa de Delfos, quien les dijo: «Habitantes de la extensa Esparta, o bien vuestra poderosa y eximia ciudad es arrasada por los persas, o no lo es, pero en ese caso, la tierra de Lacedemón llorará la muerte de un rey de la estirpe de Heracles. Pues al invasor no lo detendrá la fuerza de los toros o de los leones, ya que posee la fuerza de Zeus. Proclamo, en fin, que no se detendrá hasta haber devorado a uno o a otro, hasta los huesos». Según el oráculo, un rey de Esparta debía morir para salvar al pueblo. Si el destino era algo inexorable, si ya estaba fijado de antemano, entonces, ¿qué quedaba para los hombres? ¿Para qué esforzarse y sacrificarse? ¿Por qué no arrojarse bajo un árbol a esperar que les llegara el destino? Lo que estaba en manos de los hombres, lo que podían cambiar, era la actitud, la forma de actuar con que se le hacía frente al destino. Si el destino de Leónidas era morir por su pueblo, lo haría con honor, de pie, erguido y con la frente en alto, luchando en primera fila como un verdadero espartano, esperando a la muerte. Edipo quiso huir de su destino, escapando de Corintio, y corrió al encuentro de sus padres, hacia el destino inexorable. Leónidas no huiría de su destino, de forma tal que por la vergüenza de sus actos tuviese que arrancarse los ojos de sus cuencas, para no reconocer a los suyos en el Hades. Al amanecer, Leónidas convocó a un consejo de guerra. Les comunicó que ya no tenía sentido mantener la posición, pero que algunos aliados debían defender la retirada, y que él, personalmente, asumiría la defensa. Licenció a todas sus tropas, incluso a los espartanos, y preguntó quiénes estaban dispuestos a permanecer en la retaguardia. Los 300 espartanos decidieron permanecer junto a su rey, pero el hijo de Megistias, Leónidas, lo envió a Esparta, ya que su padre había ido a luchar con él. Así también 700 soldados de Tespias decidieron quedarse hasta el final, ya que de pasar el estrecho los persas, su polis sería arrasada. Al igual que 400 tebanos, aunque no está claro si Leónidas los obligó a quedarse o si fue por voluntad propia. Posiblemente hubiese algunos hilotas también entre las tropas espartanas. En total, unos 1.400 soldados defenderían la retirada de 5.000 soldados griegos. Al amanecer, Jerjes realizó una libación, y cuando verificó que los griegos estaban rodeados, comenzó su avance.
Los griegos, conscientes de que iban a morir, hicieron la mayor demostración de fuerza que pudieron. Acometieron contra los bárbaros, con los dientes apretados, intentando infligir al ejército persa la mayor cantidad de bajas posibles. Lucharon con sus lanzas hasta que todas ellas estuvieron rotas y luego desenvainaron las espadas. Dice Heródoto que Leónidas cayó tras comportarse como el más valiente, lo cual produjo un encarnizado combate entre persas y espartanos por el cadáver de Leónidas, hasta que los griegos, gracias a su valor, lograron hacerse con él e hicieron retroceder al enemigo en 4 oportunidades. Cayeron también en la lucha 2 hermanos de Jerjes, Abrócomas e Hiperantes. A medida que se aproximaban los inmortales, los aliados se retiraron y se hicieron fuertes en una colina tras la muralla. Cuenta Heródoto que los tebanos se alejaron de sus compañeros y con las manos levantadas avanzaron hacia los bárbaros. Pero los persas todavía mataron a algunos antes de aceptar su rendición. El rey persa más tarde haría que los prisioneros tebanos recibieran la marca real con un hierro caliente en la frente. Y dice Heródoto que los espartanos y los tespios que se habían retirado a la colina se mantuvieron hasta el final, aquellos que todavía tenían espadas usándolas y los otros resistiendo con sus manos y sus dientes, hasta que Jerjes ordenó rodear la colina y los persas hicieron llover flechas sobre los defensores hasta que todos los griegos estuvieron muertos. Jerjes ahora sabía a lo que se enfrentaba, a un pueblo de feroces guerreros dispuestos a luchar hasta el último aliento por su tierra y su libertad. Cuenta Heródoto que tras la batalla, Jerjes tuvo la curiosidad acerca de por qué fueron tan pocos griegos a pelear, e hizo que unos desertores fueran interrogados en su presencia. La respuesta fue que todos los demás hombres estaban participando en los Juegos Olímpicos. Y cuando Jerjes preguntó cuál era el premio que recibía el ganador, la respuesta fue una rama de olivo.